Ser Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. El consumo en la Ser. Fernando Bayo. Las gélidas aguas del mar de Barents, que bañan las costas del norte de Noruega, son durante los meses más fríos del invierno el hogar de uno de los pescados más exclusivos y apreciados por la alta gastronomía. Hablamos del skrei, un tipo de bacalao salvaje que debe su nombre, nómada en noruego, a la migración de casi 1000 kilómetros que cada invierno realizan millones de ejemplares que vienen a desovar a esta remota región del Ártico europeo. Con más de 1.600 toneladas importadas en 2024, España se ha convertido en el principal comprador mundial del skrei, un pescado de carnes magras y de sabor suave que se captura exclusivamente entre enero y abril y cuya frescura, obligatoria, viene avalada por el sello de calidad del Consejo de Productos del Mar de Noruega. Hablamos, por lo tanto, de un bocado gourmet, cuyo precio relativamente asequible, unos 16 euros el kilo, permite que se vea cada vez más a menudo en nuestras lonjas y supermercados. Por eso, porque queremos saber cómo se pesca y cómo se consume el que muchos llaman el pata negra del Ártico, hemos viajado hasta allí, hasta la isla noruega de Husøy, un pequeño enclave pesquero de menos de 300 habitantes, donde nos espera todo un embajador del skrei, el chef español Íñigo Urrechu. Hola, Íñigo. Fernando, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de maravilla. Oye, ¿por qué me has convocado a estas horas? Bueno, yo sé que tú te quieres sentir pescador por un día. ¿Has pescado alguna vez skrei? No. Es un regalo del mar. ¿Quieres ver cómo se pesca? Hombre, a ver, sí, me apetece. No, anda, Venga, sí o no. Bueno, sí, me caché. Sí, ¿verdad? Que sí. Ahora, venga, vamos a ver las botas. ¿Ves ese barco tan grande de ahí? Pues ahí te vas a montar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pueden ser jornadas de entre 8 o incluso 14 horas, en función de cómo vaya la pesca. En un día. En un día. Entonces te veo fuerte, ¿eh? Oye, a ver, mira esos brazos que tienes. Que tú eres buen chicarrón, me caché la me he pasada. traído biodramina, ¿tú tienes? Tenemos biodramina, tenemos botas para ponerte, tenemos este mono porque la seguridad es lo primero y vas a flipar sintiéndote marinero por un día. Ya verás. Marinero de skrei. ¡Aupa, Fernando! Venga, vamos para allá. Son las 3:30 de la madrugada y en este muelle cubierto de nieve y hielo aguarda ya el Hovden Viking, un imponente buque de 46 metros de eslora al que accedemos a través de una compuerta lateral. Una vez a bordo, la primera orden es descalzarse y abandonar los zapatos mojados que traemos de la calle. La limpieza, el orden y el olor a café reinan en este pesquero. Su capitán, Håvard Borgen, nos da la bienvenida a un puente de mando iluminado en plena noche por el reflejo de 6 pantallas. Today will be mostly cod, but also haddock and sei. Borgen nos explica que hoy pescaremos bacalao principalmente, aunque puede que en nuestras redes caigan también fogoneros y eglefinos. We got less than 2 hours to travel out now, but we will probably have to wait for daylight. Y que aunque la travesía dure menos de 2 horas, habrá que esperar hasta que amanezca para iniciar la pesca. Un trayecto por mar abierto que el chef Íñigo Urrechu aprovecha para hablarme del skrei, un producto que lleva años usando en sus restaurantes. El skrei es el bacalao de esta temporada, el bacalao noruego, que hace un viaje del copón desde el mar de Barents hasta las costas de Noruega, que son más de 1000 kilómetros, y cuando viene a desovar se convierte en una de las auténticas joyas y maravillas del mar. Junto a nosotros y al capitán se sienta su segundo de a bordo, Inge Sturehek, un veterano marinero con 45 años de faenas a sus espaldas. Armado con una taza de café que rellena sin cesar, nos cuenta que su oficio ha cambiado mucho en las últimas 4 décadas. For the best or for worse? For the best. Not so heavy. We have a good machinery. Mucho y a mejor, gracias a la tecnología que permite gestionar el rendimiento de los motores y trazar el rumbo del barco a golpe de joystick y de ratón. It depends on fishery, how many times we take what we get. But if the fishery is good, maybe we stop after a couple of fishing operations.
so we head in earlier. Dice el capitán Borgen que la duración de la jornada va a depender de las capturas que hagamos, pero que si la cosa se da bien, quizás nos baste con 2 lanzadas de red y regresemos temprano a puerto. Ya veremos. Llevamos navegando ya cerca de 2 horas y por fin llegamos al caladero del Scray, situado a unas 15 millas náuticas de la costa. Aún pasará otra hora hasta que el horizonte empiece al fin a clarear. Atrás han quedado los fiordos nevados y al frente la inmensidad del mar de Barents con sus aguas de color acerado. Por radio, los barcos vecinos avisan de que los primeros pesqueros han empezado ya a faenar. Uno por uno, ordenadamente, echan las redes con cuidado de no pisarse. The first vessel is beginning to turn back again. Okay. So now the second is starting. Okay. And we are the third. Okay. Third vessel, yes. Okay. We are waiting. It's going down to the ground. Mientras esperamos nuestro turno, somos los terceros en la cola, vemos en la pantalla del sonar una mancha rojiza. Es un banco de Scray que se sumerge hasta el lecho marino, a unos 95 metros de profundidad. Yes, I feel it in my heart now. Exciting. A pesar de su veteranía, ya lo escuchan, Inge, nuestro segundo de a bordo, apenas disimula su entusiasmo. So, just a few minutes now we will start. So, I am ready. En pocos minutos el capitán Borgen detiene la marcha y desde cubierta los marineros empiezan a lanzar las redes que se hunden rápidamente en un mar extrañamente tranquilo esta madrugada. El motor del barco rompe la calma y en cuestión de segundos el Howden Viking empieza a virar a estribor y a trazar un amplio círculo que cerraremos unos 20 minutos después, regresando a la boya de referencia. El capitán prepara entonces la maniobra de izado de las redes, un proceso mecanizado que su mano derecha, Inge Sturehek, coordina desde el puente de mando con ayuda de un ordenador. Metro a metro las cadenas tiran de la red, que va emergiendo lentamente del fondo con la primera captura. Las gaviotas revolotean en torno a esa gigantesca malla verde donde ya afloran atrapados miles de ejemplares de Scray. Su lomo parduzco y moteado y su gran tamaño los distingue de otros bacalaos. Es entonces cuando una grúa de cubierta despliega sobre el agua una larga tubería de plástico negro que tiene un embudo metálico al final, un embudo que los marineros se afanan en conectar al extremo de la red. Una vez enganchadas en red y tubo, ambos regresan al agua y es entonces cuando a bordo se activa una máquina que literalmente succiona los bacalaos y que los escupe por tandas a través de una rampa metálica encubierta. ¡Wow! Todo lo que está cayendo ahí, por Dios. Y esta es la primera descarga. Una primera descarga que deja 12 toneladas de pescado a bordo, pescado que se va deslizando suavemente por esa rampa metálica hasta la bodega del barco. Íñigo, ¿te parece que bajemos al depósito del barco, que creo que están trabajando ahí los marineros, y me cuentas un poco qué es lo que están haciendo? Bueno, pues mira, ahí lo que están haciendo es procesar todo el pescado, es decir, quitar todo lo que es vaciarles de agua, quitar agallas, tal. ¿Para qué? Para que ese pescado llegue en perfectas condiciones, fresquísimo y maravilloso a todo lo que es a las pescaderías. En ese proceso, los operarios, con Inge a la cabeza, sacrifican y evisceran con eficiencia escandinava decenas de bacalaos cada minuto. Un producto que se guarda en neveras con hielo a lo largo de una jornada de pesca que se va a extender durante 12 horas y en la que acabaremos echando las redes al mar otras 3 veces. A media tarde, cuando el océano empieza a agitarse y una ventisca de nieve amenaza con envolver nuestro barco, el capitán Borgen decide que es hora de poner rumbo a casa. 2 horas después, y cuando ya el reloj marca las 7:50, al fin atracamos de nuevo en el puerto de Husøy. Pero no crean que esta historia acaba ahí, porque falta descargar y procesar las 62 toneladas de Scray que hemos capturado hoy. Entre los operarios que limpian el pescado y lo clasifican por tamaños antes de empaquetarlo en cajas isotérmicas, destaca una voz. Nos estamos dedicando a empaquetar el Scray ya limpio en cajas, con hielo, montar los palets y esos mismos palets se los llevan a los camiones y los camiones pues ya se encargan de, según el pedido que tengan, pues de repartirlo a diferentes zonas del mundo. Jaime es uno de los 9 españoles que trabajan en esta planta de Husøy que distribuye bacalao Scray desde el norte de Noruega al resto del mundo. En su caso, este es un empleo temporal que le permite subsistir cómodamente el resto del año. Sí, es verdad que se trabaja mucho más que allí. Hay
jornadas laborales de 15-16 horas, pero económicamente avanza bastante y la capacidad de ahorro que tenemos aquí es mucho más grande que la que podemos tener ahí en España. Dejamos a Jaime y al resto de los trabajadores que sigan preparando diligentemente ese pescado que llegará a nuestros mercados en unos 3 o 4 días, perfectamente refrigerado y siempre fresco, nunca congelado, como explica Tore Holvik, el director en España del Consejo de Productos del Mar de Noruega. España es lo más importante y lo más grande mercado por Scray del mundo. Hay un poco volúmenes congelado por el bacalao salado y de ese lado, pero claro, lo más importante y lo más grande volúmenes de España es el bacalao, es el fresco. Y por supuesto no podemos cerrar esta intensa jornada en el mar sin preguntarle a nuestro embajador gastronómico, a Íñigo Urrechu, por los platos que nos recomienda preparar con el rey de los bacalaos. En la cocina es tremendamente versátil porque te permite hacer platos que otros productos no te lo permiten. Por ejemplo, yo te voy a preparar un plato que va a ser un scray asado de manera tradicional con su refrito y te lo voy a poner sobre una crema de zanahoria con calabaza y mandarina y luego, mira, ¿oyes cómo suena esto? Pues es la trufa que estoy empezando a rallar ya para ponértelo encima de la zanahoria. ¿Tortilla también o no? La tortilla de bacalao te saldrá rica con este producto. Sí, hombre, es que, a ver, en vez de la tortilla de bacalao, voy a españolizar este producto de Scray para hacerte una tortilla de Scray de quitarte el hipo. ¿Te gusta jugosa, cuajada? ¿Cómo te gusta? A mí jugosita. Jugosita, como Dios, tú eres de los míos. Vas a flipar, Fernando. Venga, pues vamos para allá. Venga, vamos a la cocina. Va. Y a esa tortilla de bacalao, Urrechu y el chef noruego Kenneth Petersen acaban añadiendo otras delicias como pavías de cococha, piel suflada con carrilleras de bacalao y cola de Scray con puerro y espuma de coliflor. Unas creaciones para paladares sibaritas con un producto rico, sano y cada vez más presente en nuestros menús. Un bacalao que llega directo desde los mares de Noruega. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, ¿qué tal? Esta es la banda sonora de Los Soprano, ¿no? Sí, esto es Walk This Morning, una canción inconfundible, la banda sonora de esta serie Los Soprano, una serie sobre la mafia que se construye alrededor del negocio ilegal de la basura. El de Tony Soprano, que se dedicaba a recoger y amenazar, extorsionar a todo el mundo en Nueva Jersey. Esta serie hablaba precisamente sobre eso, sobre ese tráfico ilegal de residuos, que no es un estereotipo italoamericano únicamente, también se extiende aquí a Europa. Me imagino que habrá grandes organizaciones que se dediquen a ese negocio. Sí, todas las policías del mundo dicen que es ya uno de los negocios, comillas, más rentables del mundo para los delincuentes, solo por detrás del tráfico de drogas, las armas y el tráfico de personas. Se estima que mueve 400.000 millones, no he dicho mal la cantidad, 400.000 millones de euros al año. Aquí en Europa está liderado sobre todo por esto que se conoce como la camorra napolitana, aunque luego tiene muchísimas ramificaciones, y también por este otro concepto, la mocromafia, que tiene que ver con mafias que vienen del norte de África, que están asentadas sobre todo en Bélgica, en Francia, en distintos países. Mucho dinero, muchas mafias. Me pregunto qué pinta España en todo esto. Bueno, pues España se ha convertido en un destino prioritario para la basura ilegal de dos países en concreto, Italia y Francia. No lo puede decir más alto ni más claro el Seprona de la Guardia Civil. España se ha convertido en un destino para estas redes criminales y esto es algo sobre todo achacado o relacionado con la diferencia de costes que hay en cuanto a eliminación de residuos. El que habla es Héctor Santet, del Grupo de Investigación Medioambiental del Seprona. Explica que cada vez se está detectando más basura ilegal y más redes, sobre todo estas italianas y francesas que te decía, que traen la basura aquí. Se estima que en Europa se mueven al año más de 70 millones de toneladas de residuos en traslados que se llaman ilícitos o ilegales. Y una gran parte
nos dice el Seprona, viene a España. Greenpeace y su responsable de residuos, Julio Barea, dan una posible causa. En los últimos años hemos podido ver cómo a España están llegando todo tipo de residuos, especialmente residuos más conflictivos como pueden ser los tóxicos y peligrosos de otros países, de terceros países. Porque, como bien sabemos, el control de los residuos no es una cuestión prioritaria dentro de las operaciones, de aduanas y demás. Esto a pesar del trabajo del Seprona. Barea dice que no es una prioridad en frontera. Las drogas, por ejemplo, sí son una prioridad en las fronteras. La basura está claro que no. ¿Y por qué han elegido estas mafias España en concreto de todos los países de Europa? Pues dice el Seprona que es simplemente por una cuestión de proximidad. Seguramente las mafias francesas e italianas están sacando basura también hacia otros países, pero a España viene literalmente porque está cerca, nos dice el Seprona. Claro. Reduciendo mucho el problema, se trata de cruzar los Pirineos, colocar la basura y poco más. Pero es que además, Bayo, es que es muy barato. Si te fijas, lo ha apuntado antes Sánchez. Cuando dices barato, ¿a qué te refieres? Mira, que las tasas de eliminación de residuos son mucho más bajas aquí que en las de otros países. Para que te hagas una idea, 40 o 50 euros por tonelada frente a los 400 euros que se pagan en Italia o en Francia. Hasta 8 veces más barato tratarla aquí que allí en algunos casos. Son datos también de la Guardia Civil. Nos ha explicado Sánchez que todo cambió a finales de la década del año 2010, cuando China y otros países del sudeste asiático que tiene alrededor dejaron de recibir legalmente nuestros excedentes de basuras. Primero empezaron a mandarse de manera ilegal una vez que China había restringido las importaciones. Países alrededor de China como Malasia, Vietnam, se vieron inundados de residuos, todos estos residuos que previamente iban a China. Por tanto, estos países también introducen restricciones y es entonces cuando comienza el fenómeno del tráfico ilegal propiamente dicho. ¿Por qué? Porque ya los residuos no se exportan legalmente, como si se hacía antes, primero a China, luego al sudeste asiático, sino que ahora ya se hace ilegalmente. ¿Pero por qué es tan fácil circular con toneladas de basura por Europa? Pues sin darle muchas más pistas a los futuros delincuentes, Héctor Sánchez nos explica, por ejemplo, cómo se falsifican unos papeles. Si yo en la documentación he puesto que se trata de un residuo plástico y que va a ser reciclado antes de ir a vertedero, necesito en España necesariamente una planta de tratamiento que efectivamente diga que lo que recibe es un residuo plástico y que antes de ir a vertedero lo ha tratado. Lo que ocurre en la realidad, esta planta de tratamiento en España firmará o elaborará la documentación correspondiente para decir que ha reciclado ese residuo y que se trataba de un plástico y que ya luego lo ha mandado a vertedero. Lo que ocurrirá realmente es que el residuo saldrá de Francia y entrará directamente en un vertedero. Por tanto, se requiere de la connivencia de plantas de tratamiento en España. Contra todo esto, para ponérselo difícil, ellos, el Seprona, en los últimos años han llevado a cabo varias operaciones, han salido en los medios, las hemos contado aquí, por ejemplo, Operación Poubelle, por ejemplo, basura en francés, acabaron con una red que traía basura de Francia, por ejemplo, a algunos sitios en Aragón. Contra mafias italianas también han llevado a cabo varias operaciones, pero desde Greenpeace, Julio Barea cree que se destapan muy pocas de estas operaciones ilegales. Evidentemente el sector lógicamente va a decir que el tema de la basura ilegal es pequeño en porcentaje, es pequeño entre comillas, porque hemos visto que la última operación del Seprona ha puesto a la luz que más de 40.000 toneladas han llegado en muy poco tiempo, con lo cual, bueno, pues es pequeño lo que se pueda determinar, pero seguramente, como decimos, es la punta del iceberg y habrá mucho más. Y todo esto tiene consecuencias medioambientales, por ejemplo, que tenemos en nuestros vertederos residuos que dicen ser una cosa, pero que en realidad son otra. Que en muchos casos esos residuos, que por ejemplo salen de Italia, de Francia o otros países de la Unión Europea, con unas características, casi siempre, como decimos, suelen ser elementos tóxicos y peligrosos que son muy caros y costosos y difíciles de tratar en los países de origen, bueno, pues aquí llegan con otro código, se transforma ese código y se transforman en residuos mucho más, entre comillas, inertes, ¿no? Y por el arte de birle-birloque, en el transporte se han descontaminado, lo cual no es cierto, como bien sabemos. Desde las organizaciones ecologistas han denunciado, por ejemplo, cenizas de incineradora, residuos de hospital. Esos llamados tóxicos peligrosos son, desgraciadamente, muy variados. Y si el vertedero o el centro de reciclaje no está preparado para esos residuos... Y bueno, pues si estamos almacenando residuos muy tóxicos y peligrosos en instalaciones que no están preparadas para ello o no tienen las características necesarias para ser controlados, el riesgo tanto sanitario y de salubridad para las personas que ahí trabajan y la gente que está en el entorno como para el medio ambiente son evidentes. Alicia García Franco es directora general de la Federación Española de Empresas de Recuperación y Reciclaje. Señora Franco, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Muchas gracias por llamarme y encantada de estar con vosotros. Desde la patronal del reciclaje, ¿tienen ustedes conocimiento de esas empresas que recogen basura ilícita, decía Javier, ilegal, de países vecinos como Francia o Italia?
Sí, hemos tenido conocimiento de esas operaciones, pero principalmente a partir de las notas de prensa que ha emitido el propio Seprona. Para nosotros es cierto que son hechos puntuales, como decía nuestro compañero Julio Barea, decimos que es pequeño. Bueno, pues para nosotros sí es pequeño en relación con lo que es el sector de reciclaje. Es cierto que no está bien hecho, pero para el sector es anecdótico en nivel de empresas. Todas las importaciones que nosotros hacemos están todas documentadas. Tenemos el envío a la comunidad autónoma de toda la recepción o al Ministerio de Transición Ecológica. Lo mismo para las exportaciones. Tenemos un archivo cronológico que todo lo que entra en nuestra instalación entra y tenemos que registrarlo y comunicarlo a las comunidades autónomas. O sea, somos un sector, gracias a Dios, muy regulado y muy controlado. Por eso, al final, todas estas operaciones pues las acaban descubriendo. Pero, ¿qué tipo de controles internos llevan a cabo desde la Federación Española de Empresas de Recuperación y Reciclaje para garantizar que los materiales que se declaran en los documentos oficiales importados de otros países son los que efectivamente acaban en el vertedero y no se produce una contaminación? Es decir, ¿cómo se evita el delito? ¿Qué controles internos ponen ustedes? Nosotros tenemos unos controles que nos establece la legislación. Nosotros como patronal no podemos hacer ningún control. Nosotros solo nos limitamos a informar, formar y resolver las dudas de los socios. Porque los socios al final tienen dudas. Estamos continuamente modificando la legislación. Por ejemplo, el pasado mes de mayo se publicó el nuevo reglamento de traslados, el nuevo reglamento 2004-1157, y entonces ayudamos a nuestros socios a poder aplicar correctamente esa nueva legislación. Porque tenemos que entender que un traslado se considera ilegal si yo me equivoco en un código en una casilla o si yo me equivoco en una casilla al poner los datos. Y estamos hablando de 50 casillas en el documento. Entonces, si yo me equivoco en esa casilla, se considera un traslado ilegal. Entonces, nosotros siempre estamos haciendo formación, jornadas, explicándole a los socios cómo deben cumplimentar correctamente toda la documentación para que ese traslado sea correcto. Y nosotros, todo lo que entra en nuestra instalación se verifica. Si no, tengo que tener acciones, o bien devolver ese traslado, o bien modificar esa documentación y comunicar que eso no es lo que está viniendo y tratarlo adecuadamente. Pero ¿y cómo se verifica? ¿Con análisis químicos, con análisis visuales? O sea, cuando usted dice que las empresas verifican el contenido de esos containers, ¿cómo se verifican 40.000 toneladas? Porque yo las descargo en mi instalación. Si yo importo 5 contenedores, porque esas 40.000 toneladas estamos hablando que se han importado durante 5 años. Esos contenedores yo los basculo en mi instalación y que tienen que coincidir, porque además yo trabajo con una calidad. Si yo luego le tengo que vender a la fundición una calidad E140, tengo que tener esa calidad. Si yo he importado esa calidad, tiene que ser. Si no, tengo que tratarlo adecuadamente para que sea esa calidad. Estamos hablando de que importamos chatarra férrica, que es acero, es aluminio, es cobre. Todo eso tiene una pureza que yo luego vendo a fundiciones de un 99%. O sea, yo no estoy importando esa basura mezclada. Esa basura mezclada que ha sufrido esa importación ilegal, esa es porque va a vertederos, no a una gestión de un tratamiento de residuos. Lo que, como ha dicho el teniente Héctor Sánchez, lo que había era una connivencia de una empresa que realmente no, era recicladora y estaba falsificando esa documentación. Alicia, sobre el documento, sobre ese documento que se falsifica, una sensación que nos ha dado cuando hemos hablado con el Seprona, con distintas personas del sector, es que da la sensación que es muy fácil. Usted hablaba ahora de que solamente con fallar en un número, en realidad esa documentación ya está mal. Pero es que si pensamos en que volitivamente, o sea, porque una persona quiere, cambia ese número y entonces traslada desde Italia o desde Francia unos residuos que no son, solamente es cambiarlo en un papel y ya está. Parece demasiado fácil hacer una falsificación o hacer un cambio en un documento legal, ¿no? Hombre, no es un cambio. Nosotros, España está adherida a un programa de puertos y en puerto se están controlando los residuos, mucho más que se está controlando lo que es mercancía. O sea, se controla una exportación de móviles de segunda mano y no se controla una exportación de móviles nuevos que entran, ¿no? Cuando al fin es el mismo bien. Pero sí que se controlan muchísimo los residuos y por eso les han pillado. O sea que no es fácil falsificar el documento. Es fácil falsificar el documento en cuanto uno puede falsificar también un documento en PDF normal,
pero es muy fácil también pillarles, por eso les han pillado, porque están haciendo una cosa incorrectamente y además están yendo a vertedero. Y los traslados a vertedero llevan una notificación previa y tienen un control de los países de origen, destino y países en tránsito. O sea que hay un control por parte de la administración que es bastante extenso. Alicia, me imagino que la desgracia de la Dana en Valencia y en Castilla-La Mancha, pero principalmente en Valencia, con toda la destrucción material que ha provocado, habrá generado también un problema mayúsculo para su sector, porque tienen que lidiar de pronto con muchísimo residuo, mucha basura, que a lo mejor no está bien gestionada, es difícil separar, se ha producido probablemente el vertido de sustancias químicas, sustancias tóxicas al subsuelo. Todo eso, ¿cómo se logra gestionar de la forma menos dañina posible? Bueno, eso ha sido, como dices tú, tremendo y de unas dimensiones, o sea, ha sido una desgracia para todos sus habitantes y luego una desgracia para el medio ambiente, porque hay residuos que no se van a poder tratar, o sea, se han solidificado con el barro, se han llevado a canteras y ahí se quedan. Llegaremos a volver a desenterrar lo que llaman minería urbana, pero ahí de momento se han quedado. Los coches, efectivamente, llevamos meses y todavía nos quedan muchos meses para poder gestionar todos esos vehículos porque se descontaminan uno a uno. Y han sido, hablaban de 180.000 vehículos o casi 200.000 vehículos. De momento, baja dada por el Consorcio de Compensación de Seguro, están aproximadamente en 89.000 bajas. Todo eso se descontamina unidad a unidad. O sea, es un trabajo ingente que nos va a durar todo el año. O sea, no se va a arreglar en 2 días. Y como dices tú, hay mucho que ya están en canteras, residuos pues de mobiliario, de enseres, que están enterrados en las canteras y bueno, pues ahí se quedarán. Y habrá quien haga negocio con ello, desafortunadamente. Alicia García Franco, directora general de la Federación Española de Empresas de Recuperación y Reciclaje. Un placer haberla tenido hoy en Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Javier, me quedo bastante preocupado, te voy a decir, con toda esta información que nos daba nuestra invitada y con lo que me apuntabas tú sobre la presencia de esas mafias que han logrado infiltrarse en algunos basureros españoles, generando auténticos dramas medioambientales. Sí, de hecho, muchos vertederos, muchos centros de reciclaje están muy atentas las autoridades y también, no solamente la policía, sino también las autoridades municipales, porque incluso siendo legales ya se producen estos vertidos a veces. Imagínate en el caso en el que hay residuos que ni siquiera sabemos, como decía antes Héctor Sánchez, lo que hay en ese vertedero. Es decir, ha llegado un camión donde supuestamente la basura que llega es basura orgánica y nada más, y resulta que hay productos químicos que vienen de un sitio que ni siquiera sabemos, por ejemplo en Italia, o quién sabe de dónde, de Marruecos o de cualquier otro sitio. Entonces el problema es todavía mayor. Lo explicaba ahora Alicia. A veces hay sitios donde hay cosas que es que ni siquiera sabemos lo que hay allá abajo enterrado. Javier Ruiz Martínez, como siempre, muchísimas gracias. A ti. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. Took a knock when suburban blocks detached from the interstate. Church bells and shotgun shells. I swear something's always on fire. Blue healer, right wheeler, fight to the death for a bone. Car wrecks and Centrelink checks. God-forsaken land. Riches a rag, burn down the flag. Ruthless will to survive. What a dumb, sure ain't pretty. Oh, St. Paul City. Right in the crest of Islam, it's a pity. Take me away from St. Paul City. Yet I'm reminiscing. Can only get better from here. Give me a fence I can leave. Código de Barras. The sun gonna shine.
el consumo My back door Sunday. con buena música. Sure ain't pretty. Oh, San Paul City. Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con la ayuda de Miguel Crespo, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios de CECU. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido de vuelta. Todo bien, muchas gracias. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Sergio desde A Coruña. Nos cuenta que un familiar compró un vehículo de segunda mano en un concesionario oficial. Ese vehículo tenía 3 años de antigüedad y 50.000 kilómetros recorridos. Pasa un mes y con 2.000 kilómetros más empieza a fallar y en el taller le dicen que el problema es con el embrague y que la reparación no está cubierta por la garantía al tratarse de una pieza de desgaste. Él habla con el concesionario, le dicen lo mismo y decide arreglarlo por su cuenta. Y al recogerlo les pregunta que cuánto tiempo de garantía tiene ahora esta reparación y ellos le vuelven a decir que es lo mismo que antes, que no tiene por qué fallar, pero que si falla, pues que no se harían cargo porque es una pieza de desgaste. Miguel, lo primero de todo, ¿qué son piezas de desgaste en un vehículo? Y en segundo lugar, no sé si, aunque sea una pieza de desgaste, el embrague, no debería entrar en la garantía de un vehículo de segunda mano que se ha comprado oficialmente en concesionario. Bueno, como bien dices, aquí habría que analizar dos cuestiones diferentes. En primer lugar, respecto a la garantía del coche, debemos decir que el producto de segunda mano, comprado por un consumidor a una empresa, tiene una garantía de 1 año. Dicho lo cual, es cierto que los tribunales han venido matizando este principio, determinando que los elementos de un vehículo usado no se pueden exigir como si fueran nuevos y que si se estropean por el desgaste lógico del uso, no se podrán pedir responsabilidades dentro de esa garantía. Pongamos un ejemplo. Si una correa de distribución se suele cambiar a los 60.000 kilómetros y compramos un coche que tiene 59.000, no podremos hacer 1.000 kilómetros y exigir en garantía que se me cambie esa correa, porque ya digo, pues una vez que la compro tengo que saber que se va a desgastar. Entonces, en este caso de nuestro oyente Sergio, lo que tendríamos que saber, bueno, yo desconocedor de estas materias mecánicas, es cuál es la vida útil de un embrague. En realidad, siendo 3 años, me parece que realmente es poco tiempo y que efectivamente no se podría achacar el desgaste de esa pieza. Claro. Y luego, en segundo lugar, y otra cosa que me llama la atención, pues lo que sí que no admite interpretaciones es lo que dice que le han dicho en el taller respecto a si no funciona la reparación, que no se harían cargo, puesto que se estaría incumpliendo la legalidad, dado que al margen de lo que es la garantía del producto nuevo que compramos, todas las reparaciones de los vehículos tienen una garantía fijada por ley de 3 meses o 2.000 kilómetros. Así que esa reparación que le hacen, evidentemente tendría esa garantía. La siguiente consulta nos la ha enviado Candy desde Madrid. Compró online un disco de vinilo a través del portal de la FNAC. Al recibir el producto en casa se lleva una sorpresa porque lo que recibe es un CD en vez de un disco de vinilo. Acude a la tienda para pedir un cambio y allí le comunican que ese cambio no es posible, al menos directamente, porque el vendedor es un vendedor externo. No me dan ningún tipo de solución, simplemente lo mismo. Me remiten constantemente a que el vendedor externo me dice que haga la devolución a la dirección que es en Estados Unidos y que soy yo la que tengo que correr con los gastos de envío. ¿Qué puede hacer en este caso nuestra oyente para tratar de que le cambien ese CD que no había pedido por un vinilo que sí había pedido y que le ha enviado una empresa en Estados Unidos? Pues ese es un tema muy interesante, Fernando, dado el incremento que año tras año se produce en las compras online y concretamente a través de los marketplaces o plataformas de venta online que se diría en español. Así que con tu permiso me voy a extender un poquito, puesto que creo que este caso nos puede servir para dar algún consejo a todos los oyentes. En primer lugar, hay que decir que aunque el consumidor tiene los mismos derechos cuando compra en estas plataformas online que si comprara físicamente, sí que hay que advertir desde el principio que se pueden tener más dificultades para reclamar debido a los múltiples agentes que concurren en este marketplace. Por un lado está el vendedor, por otro lado está el propietario del alojamiento web, está la entidad bancaria a través de la que se hace pago, la empresa de transporte, la que remite el producto. Es decir, el problema que podemos tener en este tipo de compras es que el establecimiento famoso, como podría ser en este caso la FNAC, esté actuando solamente como soporte web de esa transacción y como intermediario entre lo que sería un tercero vendedor y lo que sería el comprador. En este caso, habría una serie de dificultades respecto a la ley que aplicar, porque, como bien dice, se le ha vendido por parte de un vendedor extranjero, con lo cual se va a dificultar mucho más la
la reclamación, e incluso si, por ejemplo, se lo vendiera a un particular, no se aplicarían las normas del derecho de consumo y no tendríamos, por ejemplo, el derecho de desistimiento que asiste esos 14 días. La ley, atenta, digamos, a estas nuevas modalidades de compra, sí que ha impuesto al marketplace una serie de obligaciones que antes no tenía. Entonces, tiene que informar de la naturaleza del vendedor, es decir, tiene que informar de si a quien le estamos comprando es un particular o es un empresario, precisamente por lo que te comentaba antes, de si se va a aplicar ese derecho de consumo que es más protector o no. En el caso de que no sea una empresa, se le tendrá que advertir, y si es una empresa que está situada en el extranjero, también, para que antes de la compra nosotros tomemos conciencia y decidamos si queremos proseguir o no. También las responsabilidades que asume la plataforma y qué responsabilidades asume el vendedor. Si el marketplace ofrece algún tipo de garantía comercial o si de alguna forma se va a hacer responsable de estas cuestiones, y si se acoge a algún método de resolución de conflictos. Las asociaciones de consumidores en este caso pues llevamos presionando tiempo para que se exija más responsabilidades a estas plataformas, y así la ley de mercados digitales también ha impuesto una serie de cuestiones, como por ejemplo que el marketplace no se puede lavar simplemente las manos, sino aparte de estas obligaciones que hemos visto, se tiene que asegurar de que quien vende los productos dentro de la plataforma que ellos ponen, pues sean, por ejemplo, productos que no sean falsos. Pero como digo, estamos en esta situación en la que lo que debe primar es la información para que sepamos efectivamente a lo que atenernos. Lamentablemente en este caso Candy, si sí que se le informó debidamente de que la empresa está en Estados Unidos, me temo que la reclamación va a ser complicada. La última consulta esta semana es de Mari Carmen desde Pamplona. Nos cuenta que su hija abonó un tratamiento de depilación láser en una clínica por el que pagó 600 euros. Pasadas unas semanas, ella se enferma y, según el informe médico, no puede compatibilizar el tratamiento que está recibiendo con ese tratamiento láser, de manera que solicita la devolución del dinero abonado. En la clínica le dan un vale que supuestamente no caduca y ahora trata de canjearlo, pero... Ha pasado varios tiempos porque ella ha tenido que seguir con la medicación y pensando que iba a llegar el momento de hacerse la láser y no ha podido ser. Pero lo peor de todo es que la franquicia o lo que sea que se llama Clínica Láser Fusion ha cerrado. Miguel, ¿cómo podría nuestra oyente o la hija de nuestro oyente en este caso recuperar el dinero, más teniendo en cuenta que esa clínica acaba de cerrar? Pues lamentablemente en este caso debemos decir a Mari Carmen y a su hijo que si la clínica ha cerrado va a tener prácticamente imposible recuperar el dinero abonado o que le den esas sesiones que quedan pendientes, porque no va a tener a quién reclamárselos. La situación que nos narraba es lo que, bueno, los abogados tendemos a llamar un rebus sic stantibus, es decir, que se produce una modificación del contrato por una cuestión de fuerza mayor, es decir, él contrató un servicio de depilación que luego no se va a poder celebrar por una causa ajena a su voluntad. Entonces, de esta forma, se hizo bien en modificar la naturaleza del contrato, y si bien podía haber exigido la devolución del dinero, también se puede acordar pues, el que se le canjee por unos vales. El problema es que si la empresa ha cerrado, si no tiene otras sucursales, como decimos, es prácticamente imposible recuperar ese dinero. Habría que valorar si la empresa entra en un concurso de acreedores, meterse en un procedimiento judicial muy largo, y realmente es difícil. Miguel Crespo, abogado de CECU, como siempre, muchísimas gracias por pasarte por el programa a resolver las dudas y las consultas de los oyentes. Muchísimas gracias a vosotros. I'm cleaning up the champagne and the cocaine, the tears for my friend. Champagne and the cocaine and the tears for. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Listening to sad songs while walking in the rain. Retell old stories, raise a whiskey to your name. Memories they linger in this bar that feel like home. And in this room full of friends, yeah, we all feel alone. So I'm cleaning up the champagne and the cocaine, the tears for my friend. Champagne and the cocaine and the tears for my friend. I'm cleaning up the champagne and the cocaine, the tears for my friend.
suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Kept a light heart while dragging a tired soul. Mind on eternity, always gonna show its toll. Don't you hold back those tears, don't you hide from that pain. Take solace in them dark spaces, but don't you overstay. En pocas horas abre sus puertas una nueva edición del Mobile World Congress, la feria mundial del teléfono móvil que se celebra un año más en Barcelona. Pol Valero, redactor de Radio Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, Pol. Tú vas a ser la persona que siga desde la emisora y en la propia Fira de Barcelona esta nueva edición del Mobile World Congress, que tengo entendido que va a traer un año más a miles de personas hasta la ciudad condal para participar en este gran foro de la tecnología. Sí, son 4 días de esta semana que viene. Es la 19ª edición ya, unas ediciones que cada vez atraen a más gente. El Mobile espera superar los 101.000 visitantes del año pasado y generar un impacto económico de entre 540 y 550 millones de euros a la ciudad de Barcelona. Es un evento enorme, habrá 2.700 empresas, estamos hablando de empresas como Huawei, Samsung, Meta, Google, Intel, Lenovo, Microsoft, Nokia, TikTok, o sea, todas las empresas que te puedan venir a la cabeza cuando hablas de tecnología estarán. Habrá más de 1.000 ponentes hablando de innovaciones y esto sabéis que se celebra en Barcelona, en la Fira Gran Vía del Hospitalet. Dicen los organizadores que utilizarán hasta el último centímetro. Si fuera por ellos traerían aún más expositores y de hecho este año una parte de la feria se ha llevado a Fira Montjuïc también para aprovechar más el espacio. Seguro que va a ser una cita en la que vamos a ver algunas de las principales tendencias que van a marcar el mundo de la tecnología y la telefonía en particular a lo largo de los próximos meses. ¿Tú te atreverías a apuntarme algunas de esas tendencias que van a llegar a las manos y a los bolsillos de nosotros los consumidores? Sí, mira, seguro que la inteligencia artificial será uno de los pilares del Congreso, ya que todas las empresas la están incorporando en sus innovaciones, sea lo que sea. Por ejemplo, en los teléfonos móviles, IA generativa para crear texto y foto, asistentes virtuales, servicios de traducción simultánea. Y claro, por ello los móviles necesitan ser más potentes y los fabricantes de chips tienen el reto también de dotar a los móviles de esta potencia mayor que necesitan. Ejemplos concretos de dispositivos nuevos. Xiaomi, que presenta su Xiaomi 15 Ultra antes de la feria, será su smartphone insignia y se espera que se pueda ver en el mobile. Y también, esto es más una especulación, que Samsung podría exhibir su Galaxy S25 Edge. Este es un móvil ultra delgado de gama alta que está previsto para salir a la venta este año y algunos analistas apuntaban que quizás en el stand del mobile ya se podría ver. Y después también siempre hay dispositivos más curiosos, siempre hay los plegables, los flexibles. Hay un Huawei plegable que se podrá ver, que son muy llamativos. Sin embargo, hay informes no del sector que señalan que estos dispositivos despiertan más bien poco interés entre los clientes. Son vistosos, ¿no? Pero a la práctica igual no despiertan tanto interés. Esto son los móviles, pero es que se llama Mobile World Congress, ¿no? Pero cada vez está más abierto a la tecnología en general este congreso. De hecho, se calcula que la mitad de los expositores ya vienen a promover sectores diferentes a las telecomunicaciones, a cualquier innovación en sostenibilidad, salud, urbanismo. Y aquí, como curiosidad, destaca una demostración que se podrá ver, una de las pocas demostraciones que se podrá ver, que es la conducción en remoto de un coche que estará ubicado en Finlandia. O sea, se podrá conducir desde Barcelona un coche que estará físicamente en Finlandia. Madre mía, eso sí que tiene peligro. Sí, esto ya te digo que el primer día que entre voy a ir a ver si es cierto o no, a ver cómo funciona, que el año pasado teníamos una demo de un coche que nos prometieron que volaba y no lo vimos volar. O sea que estamos también un poco a la expectativa. ¿Tú eres de los que se pasa el día enganchado a la pantalla? Mira, me da un poco de vergüenza cuando recibo la alerta de las horas semanales de media que paso con el móvil.
móvil me da un poco de vergüenza. Sí que es cierto que algunas son por trabajo, pero pierdo mucho el tiempo que podría estar aprovechando de otra manera. Pues sí. Mira, Paul, quédate escuchando la siguiente entrevista porque nuestro invitado es Albert Bertran. Ha fundado junto a su socio Carles Fontclara una empresa que se llama Balance Phone. Han creado un teléfono móvil que logra aislar a los jóvenes de la mayor parte de los impactos que reciben a través de las redes sociales y de Internet. Albert, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, encantado de estar con vosotros. Albert, ¿por qué dos jóvenes veinteañeros como tú y como Carlas se han propuesto crear un teléfono que elimine contenidos adictivos? Pues la respuesta honesta es experiencia personal, de ver que pasábamos 4 o 5 horas al día en el móvil y que lo hacíamos en contra de nuestra voluntad. Y intentamos cambiar nuestros hábitos, intentamos cambiar la relación que teníamos con el móvil, vimos que no era algo fácil, que de hecho nos costaba mucho, y creamos esta herramienta, este móvil, para hacerlo fácil y para realmente utilizar el móvil cuando lo necesitas. O sea que vosotros estabais enganchados al teléfono móvil, a vuestro smartphone, el que tuvieseis, y no erais capaces de desengancharos, de modo que ideasteis un teléfono nuevo que os permitiera aislaros de los contenidos. Justo. Y de hecho, analizando un poco por qué los móviles eran adictivos, llegamos a 2 conclusiones. La primera es por el propio contenido diseñado y optimizado para captar nuestra atención. Llámale redes sociales, juegos, pornografía, apuestas y plataformas de streaming. Sí. Y luego también la propia interfaz de los móviles está diseñada con muchos colores, notificaciones, muchos estímulos que hacen que no sea fácil controlar el móvil y que casi que sea el móvil quien te controla a ti. Entonces, con este contexto, pues lo que hacemos es minimizar y hacer una interfaz muy minimalista y muy aburrida, en el buen sentido, para promover esta intencionalidad, y luego bloqueamos por sistema todo el contenido adictivo. Pero ¿cómo es ese menú, esa interfaz tan aburrida, como dices, que no anima a que uno esté colgado del teléfono durante horas? Explícanos qué es lo que nos encontramos cuando encendemos un teléfono de los vuestros. Pues en vez de las burbujitas de colores, es una lista en blanco y negro con el nombre de las aplicaciones, con un buscador. Y la idea de este buscador es que tú, intencionalmente, cuando quieras abrir una aplicación, busques esta aplicación y haya este proceso de intencionalidad, y que no sea la memoria muscular que nos pasa a todos, que queremos abrir la calculadora y no sabemos cómo, pero acabamos media hora en Instagram, por esa memoria muscular que tiene el cerebro en relacionar colores y patrones y esto. Me imagino que, aún así, cualquier aplicación se puede utilizar en vuestro teléfono móvil. Pienso en redes como TikTok, como Instagram, como Facebook, como Twitter. ¿Son accesibles a través de vuestro modelo o no? No, nosotros todas las aplicaciones de Play Store son compatibles con nuestro móvil, menos las que están categorizadas como redes sociales, juegos, apuestas, plataformas de streaming y pornografía. Todo lo demás sí que es compatible, pero Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, esto no es compatible en nuestro móvil, ni en app ni en web. Y, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería instantánea más conocidas, Telegram, Messenger, WhatsApp, ¿esas funcionan? Mensajería sí que es compatible. Lo que, como es un producto muy enfocado a niños, Telegram, por ejemplo, está bloqueado porque sí que es una plataforma donde se comparte mucha pornografía, violencia, y decidimos bloquearla. Vuestro teléfono ofrece otras ventajas, pienso en geolocalización, para que los padres de esos niños, adolescentes, puedan, digamos, saber dónde está su hijo o su hija en todo momento. ¿Ese tipo de características las tiene? Sí, justo. Lo bueno de nuestro teléfono es que realmente tiene acceso a todas las aplicaciones que son funcionales, ya sea pues Google Maps, Google Family Link, Life 360, que son pues estos servicios de geolocalización que hacen que puedas saber dónde está tu hijo o tu hija en todo momento. ¿Y vuestro teléfono, este Balance Phone, dónde se puede encontrar? ¿Hay que ir a una web para comprarlo? ¿Se puede comprar en establecimientos al alcance de cualquiera? ¿Dónde lo encontramos y a qué precios? Básicamente por nuestra web de balancephone.com, y en Barcelona, para la gente de Barcelona, estamos en la flagship de Parlem, en Avinguda Diagonal 452, que para la gente que prefiera pues tocar el móvil, probarlo antes de comprarlo, les animo a que se pasen y allí pueden resolver sus dudas. Por curiosidad, ¿tú qué móvil utilizas a diario? Yo, obviamente, ya hace 8 meses que voy con el Balance Phone, y la verdad es que el impacto es brutal. En datos objetivos, ahora estoy 1 hora y 20 al día con el móvil,
versus las 4:30 o 5 que estaba. O sea, son realmente 3 horas al día que te cambia la manera en que ves tu móvil. Pues Albert Bertran, cofundador de Balance Phone, no queremos quitarte más tiempo y siendo el día que es, pues trata de descansar, de disfrutar y de desconectar. ¿Te parece? Muchas gracias. Albert, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Chao, chao. Paul Valero, escuchando esta entrevista, yo no sé si tú, que sigues enganchado como el resto estamos al teléfono móvil, te animas a probar este Balance Phone que básicamente lo que hace es dificultarnos a quienes queremos estar todo el día pegados a la pantalla o no sabemos desprendernos de ella, la navegación. No sé si te animarías tú, ¿no? Pues Fernando, no me vendría mal igual un par de semanas con este teléfono a ver si reduzco mi tiempo de pantalla. Ya. Oye, por cierto, antes de despedirte, vas a estar estos próximos días, como nos contabas, en el Mobile World Congress. Cuéntanos, danos un poco envidia también, aparte de los inventos, todas las innovaciones que se van a presentar, ¿a quiénes vas a estar escuchando estos días? ¿Quiénes son los invitados de lujo? Mira, pues me interesa mucho escuchar a Steve Wozniak, cofundador de Apple, que fundó la empresa junto a Steve Jobs, y sobre todo me produce mucha curiosidad escuchar a Garry Kasparov, el jugador de ajedrez, campeón mundial, el más joven de la historia, que ahora es experto en inteligencia artificial. De hecho, recordemos que logró vencer a la computadora Deep Blue en 1996, perdió el año siguiente, ¿no? Fue uno de estos hitos de que se vio que la inteligencia artificial superaba la inteligencia humana en un campo por primera vez, y después también se dedicó a la política, al activismo, es opositor, crítico con el régimen de Vladimir Putin, y creo que esta conferencia va a ser muy interesante. Pues seguro que sí, tiene muy buena pinta. Paul Valero, compañero de Radio Barcelona, muchísimas gracias y disfruta de ese Mobile World Congress. Muchísimas gracias a ti, Fernando, que vaya bien. Un abrazo. Código de barras. El consumo en la SER. She put on Astro Weeks, said I love jazz and winked at me. This is the last place I ought to be, but I can't drive and I sure can't sleep. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica José María Sendra y en el diseño sonoro, especialmente hoy, nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que también pueden escucharnos a través de las principales plataformas de audio y en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. You're in no shape. All the king's horses, all the king's men. You may never be whole again. A publicist and a celibate started talking politics, and by small degree she got them to admit they're tacit fascists without knowing it. And all this went on and on. Performance art, an elaborate con. Baby who wears pearls at 4 a.m. This pinching yuppie found meaning's end. In no shape. In no shape. Horses, all the king's men. You may never be whole again. You may never be whole again. You may never be whole again.
saw something I shouldn't see. The awful truth bear reality that I'd forfeit my existence if someone let me just play with them. Dawn long broke by the time I realized I'd lost my mind. I ate an ice cream, dazed in the street, but it never tastes quite as sweet again. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.